¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Bienvenidos a nuestra edición que corresponde al 2 de enero del año 2019. Vamos a ver cuánto tardamos en acostumbrarnos a mencionar eso, ¿no? El año, la nueva cifra, 2019. Bienvenidos a esta edición del nuevo año y precisamente vamos a compartir datos importantes respecto a lo que significaron las fiestas y los controles que se realizaron en los primeros días y específicamente el primer día del año. 2 de enero del año 2019, mirando cada tanto el calendario, sobre todo porque todavía no nos hemos acostumbrado a esta nueva cifra. Bienvenidos a nuestra edición de Puntos de Vista. Hemos invitados especiales en la jornada de hoy, sobre todo para abordar las cifras. Lo tenemos al director de la patrulla caminera, Luis Jacob. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto en saludarles a ustedes, al doctor, al plantel y feliz año nuevo, también a los televidentes. Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Agustín Saldívar, ¿cómo está, doctor? Director del Hospital de Trauma. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas noches, realmente, Diego, es un compromiso estar presente en un convite donde vamos a transmitir lo que son las estadísticas de del último día del año 2018 y del primero del 2019. Vamos acostumbrando así 2019. Realmente las felicitaciones a todos los televidentes de tu programa, porque tenemos que augurarnos bonanzas, no hay otra. Claro. Recuerdo, doctor, hace años cuando conversábamos, la preocupación que siempre resaltabas sobre los gastos que significan, por ejemplo, que una persona quede herida a bordo de una motocicleta en edad joven, con toda la fuerza del trabajo y que lamentablemente ha quedado, por ejemplo, quedan lisiados sin la posibilidad de poder desenvolverse de manera individual. ¿Ha cambiado un poco la cifra o esta situación sigue siendo tan alarmante? ¿Siguen habiendo accidentes a raíz del consumo excesivo del alcohol, doctor? Nuestras estadísticas en cuanto a víctimas de siniestros en motocicletas siguen siendo las mismas. El potencial de riesgos siguen siendo la misma y por ende también la cantidad de víctimas por semana se mantiene en una media de aproximadamente 147, 180 víctimas de siniestros viales en los cuales están involucrados las motocicletas, de los cuales nosotros destacamos que en el año el Paraguay tiene aproximadamente 2.000 traumas craneales graves. 2.000 traumas craneales graves, muchos de los cuales van a cirugía y quedan con secuelas severas. Es decir, que muchos van a pasar de una etapa productiva, activa, porque involucran a personas que van entre los 15 y 40 años y muchos quedan a cuidados de terceros, de sus familiares, que se convierten en enfermeros porque tienen que cuidarlo de por vida. Muchos de ellos alimentados con sondas nasogástricas o gástricas y con su higienización al cuidado enteramente de los familiares. Mantener un paciente como eso también significa un costo. La rehabilitación en muchos de ellos ya es imposible y solamente quedan realmente lisiados de por vida. Desgraciadamente esas 2.000 cifras es muy alarmante teniendo en cuenta que en toda Latinoamérica parece que llevamos la punta en este tipo de lesionados por la inconsciencia de no tener un casco. El uso del casco... De este 2.000 que mencionaba, doctor, en su mayoría es motocicleta. No, 2.000 traumatismos craneales graves relacionados de motocicletas. Y el solo uso del casco, pero de un casco con garantía, certificado con las ISOs, disminuye en 70% las lesiones dentro del cráneo. Teniendo en cuenta la gente que nos miran, tiene que saber que el cráneo es como un budín dentro de una budinera que no tiene posibilidad de expandirse. Uno tiene un trauma directo al no tener casco, es tu hueso craneal el que hace el casco. Claro. Entonces, la masa encefálica estalla dentro de esa cavidad ósea y no tiene cómo hincharse. Entonces, ¿qué pasa? Llega al hospital, le hacemos una tomografía y muchos están fuera de tiempo quirúrgico o están en muerte cerebral o directamente está con una recuperabilidad que al comienzo de la primera tomografía nosotros sabemos ya que ese paciente va a quedar realmente
con graves consecuencias para él, y también hay que tener en cuenta que muchos, que si son padres de familia, al dejar sin protección a sus familias también es una pérdida económica para su familia y por ende a la nación. Totalmente, totalmente. Director, las cifras en cuanto a los controles que desarrollaron este fin de semana extenso y sobre todo las fechas especiales, fin de año y año nuevo. Bueno, en Navidad y Año Nuevo hicimos 6.500 controles de alcotest. Coste que no hacíamos controles de una manera masiva porque estábamos asegurando y apoyando el desplazamiento en salida y en retorno. Sí. De esos 6.500 controles, 725 dieron positivos. Eso es más del 10%, que es la media que veníamos teniendo en los controles normales, ¿verdad? 725 con alcohol positivo. Y también los famosos paraguayos avivados que quieren adelantarse por la derecha, que son por la banquina, ¿verdad? Que son los que más problemas crean en una infraestructura vial como la nuestra, que no permite sobrecarga de vehículos. Más de 200 multados por pretender adelantar por las banquinas, ¿verdad? Esos son los casos más resaltantes. Y el operativo retorno, que fue lento pero seguro. Nosotros a nivel país, ¿verdad? Sobre ruta tuvimos 13 fallecidos en Navidad, 6 fallecidos en Navidad y 7 en Año Nuevo. Pero a nivel país, en Navidad incluye el ómnibus de NASA que tuvo su accidente en el Chaco, en Pozo Colorado, ¿verdad? Esa es la cantidad de muertes que tenemos, y como los heridos son trasladados al hospital, nosotros esos datos no tenemos, ¿verdad? Pero también cuántos fallecieron en el hospital después, tampoco tenemos los datos. Fallecidos directamente en ruta fueron 13 en estas fiestas, de los cuales 2 femeninos y el resto todos varones. Varones. A ver, de esa cantidad, ¿motocicletas se puede discriminar? No tenemos discriminado nosotros si son motocicletas, vehículos. Lo tenemos, sí, pero particularmente yo no tengo esa discriminación ahora. Perfecto. Doctor, la cifra de fallecidos, heridos... nosotros tuvimos, ingresaron en la urgencia de siniestros viales, 63 pacientes, de los cuales 37 fueron, de accidentes de motocicletas. 2 niños involucrados en esos 37. De esos tenemos un solo fallecido que ingresó ya con la masa encefálica desparramada dentro de lo que era pérdida de masa encefálica con cráneo abierto, ¿verdad? Ese paciente vino de Santa Rosa y realmente fue traído por hacer algo. Siempre la gente tiene alguna esperanza de Paraguay, Peñaguajero, Yeye Salvata, pero desgraciadamente por eso es lo que vale mucho, es la prevención y sobre todo el uso de las indumentarias necesarias para la conducción de motocicletas. No solamente el casco, todo. Acá sabe bien el director de la patrulla caminera que aparte de los chalecos reflectivos, la protección de ropas adecuadas, calzados adecuados, y sobre todo sabe la clave cuál es, el comandante sabe bien eso, que es el tema de que el registro de conducir que me dieron a mí me califique realmente de mis conocimientos de las reglas y las normas y las leyes viales. Claro. De esta gente, doctor, en su mayoría llegan alcoholizados también, ¿no? Nosotros siempre lo que podemos hacer es percibir el aliento etílico. Nosotros no estamos autorizados, salvo que el Ministerio Público ordene hacer la alcoholemia. Claro, así es, porque definitivamente son personas enfermas y al estar enfermos nosotros ya dependemos de la autorización o del paciente o de los familiares cercanos. Es una cuestión de responsabilidad civil. Si comparamos los números del año anterior, es decir, 2017-2018 con las nuevas cifras. Aumentó. 244 cifras son los que tuvimos nosotros en el 31 y primero del 2018. Sí. Y acá tuvimos 300. Es decir, que creció la cantidad de accidentados. Qué terrible, terrible. ¿Esto qué quiere decir? Si hacemos también el comparativo, director, aumentó también en cuanto al control que realizaron
y alcotest positivo al mando de los vehículos? Bueno, el año pasado, en que yo no estuve, ¿verdad? Pero creo que el año pasado hubieron más de 20 fallecidos en ruta. Pero como dije anteriormente, son los que fallecieron en el acto. Lo que pasó después en el hospital, nosotros ya perdemos el control, ¿verdad? Hicimos lo humanamente posible. Yo creo que a la sociedad le consta de que se trabajó en ruta. Nosotros, si se quiere decir de esta manera, ¿verdad? No tuvimos Navidad, no tuvimos Año Nuevo, tuvimos mucho trabajo y así también va a ser todo este tiempo de enero y febrero, los fines de semana, ¿verdad? Muchas veces la caminera no es bien vista, a veces se teme a la caminera, pero la caminera está realmente tratando de hacer un buen trabajo en cuanto a seguridad vial. Estamos procurando de que aquellas personas que salgan de su casa vuelvan a su casa seguras, ¿verdad? El problema nomás es que en el Paraguay a veces no aceptamos que no estamos en condiciones. Y cuando se nos acerca un caminera, lo primero que pensamos es en la coima. Y es lo que alzamos en las redes sociales y es lo que comentamos y comunicamos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no exista, pero en la mayoría de los casos la caminera salva muchas vidas, ¿verdad? Estos 725 alcoholizados que tuvieron que dejar de conducir probablemente incidieron de alguna manera en que haya menos muertos sobre ruta esta vuelta en las fiestas, ¿verdad? Entendemos que es así. Y realmente me preguntan a veces en los medios de comunicación cómo hacer para que la gente deje de manejar alcoholizada. Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, y tenemos planes, ¿sí? Tenemos planes con la Agencia Nacional de Tránsito, que son procesos que se dieron en otros países, cuando ya se dieron cuenta que la multa económica no era suficiente, porque aparentemente hay capacidad de pago, ¿verdad? Porque ingresamos mucho. En la semana de Navidad se ingresaron 780 millones de guaraníes en multas. Y en Año Nuevo 650 millones de guaraníes en multas. Ingresa mucho dinero por multa, pero parece que hay capacidad de pago. Entonces, lo que se está proponiendo y está en estudio en la agencia es empezar a aplicar nuestra ley de tránsito en su totalidad. Y para eso necesitamos reglamentaciones. Presentamos un borrador de reglamentación de inhabilitación de conductores y queremos comenzar con los alcoholizados. Les vamos a inhabilitar, pero no por el mero hecho de tener los registros casados de alguien que cometió una falta. En la primera inhabilitación les vamos a ofrecer para rehabilitarles en esa semana un curso no muy extenso, un domingo de 7 a 11 de la mañana. Ese conductor va a ir a tener que tomar un curso, se le va a explicar la inconveniencia personal de manejar alcoholizado, se le va a explicar la implicancia social, que estábamos escuchando recién las cifras, de cómo impacta en la sociedad cuando hay un accidente de tránsito, y vamos a tratar de que ese conductor entre en conciencia, de que no debe, y voy a ser un poco más popular para que se entienda, no debe chupar para manejar, o si chupó, no debe manejar. Con el perdón de la teleaudiencia, pero es que la situación a veces es tan complicada y el doctor sabe lo que se trabaja, ¿verdad? Y nosotros también lo que lidiamos en ruta. Entonces, con ese certificado se le va a rehabilitar en el juzgado de faltas pertinente a ese conductor la primera vez. Pero si vuelve a caer una vez más, entonces sí, cursos, va a tener que presentar un examen psicotécnico, porque si es que 3 veces vuelve a caer en una misma falta en el lapso de un año, significa que algo no anda bien en la materia gris, ¿verdad? Entonces, esos planes tenemos, porque así también hicieron los demás países y no es nada nuevo que estamos descubriendo, solamente tenemos que implementarlo también en nuestro país. Y estamos seguros de que eso va a tener una implicancia educativa importante en aquellos que manejan habiendo bebido. Totalmente. El sistema
que se habló en un momento dado, director, del sistema de puntajes. ¿Ese va a ser el utilizado o paralelamente, o algo más abreviado? No. Una cosa son las reincidencias. Hoy me tomaron a mí con alcohol 0,40. Y en febrero voy al Carnaval de Encarnación y me volvieron a tomar alcoholizado. Esa es una reincidencia, ¿sí? Para los puntos, además de las reincidencias, también están las faltas sucesivas. Hoy fue alcohol, mañana adelantamiento en doble raya, la próxima mi licencia vencida, entonces eso va sumando puntos. También dentro de la resolución, del proyecto de resolución que hemos planteado, figura la cuestión de los puntos, con el objetivo de darles curso de capacitación también a los conductores que van sumando puntos. Entonces, suponiendo que alguien sobrepasó los 10 puntos y quiere tener la oportunidad de restar puntos a lo que ya acumuló, pues entonces se presenta un curso de 7 a 11 de la mañana un domingo, con énfasis en las faltas que cometieron, y se les va a acreditar nuevamente los puntos que perdió. La idea no es, como tenemos la experiencia de 15.000 motocicletas en nuestros patios, ¿verdad?, pudriéndose, no tuvo efecto el retirar el vehículo de la ruta, porque siguen habiendo los mismos problemas. La idea con esto es tratar de concienciar, de capacitar a las personas, dándoles a entender, y es una cuestión muy humana el hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Por eso cuando alguien maneja en ruta, el otro siempre es el culpable, yo nunca, y es normal. Somos personas individuales y queremos imponer nuestro criterio. Pero cuando esa cuestión de cada uno se comparte en una vía pública, en una ruta, entonces para eso está la ley que nos nivela. Por ejemplo, cuando los radares detectan exceso de velocidad y se le explica al ciudadano que estaba en un tramo de 60 y que venía a 100, se enoja, dice, ¿y entonces cuándo llegamos a Asunción? Bueno, el problema no es cuándo, el problema es llegar seguro. Quiere decir que ese ciudadano no le importa la ley para imponer su criterio. Entonces, en esos cursos de 7 a 11 de la mañana los domingos vamos a tener que enseñarles que la ley es una media que nos iguala en un sector público, aunque nos desplacemos en un habitáculo privado. Entonces, si acá se ordena a 60, no es solamente porque yo estoy cuidando mi vida, sino que abusando de esa velocidad que los técnicos entendidos determinaron en el tramo, estoy protegiendo también a mi prójimo que utiliza esa ruta. Y eso no entendemos los paraguayos, ¿verdad? Yo, egoísta, en la ruta hago lo que quiero, mi auto da, tiene polenta, yo tengo pericia y le voy a sacar el jugo a mi auto. El problema no está en la pericia ni en la polenta, el problema está en nuestra ingeniería vial. Y en todos los países del mundo, nuestra ingeniería vial permite una máxima de 80 kilómetros por hora. Acá nuestra ley, por acuerdo de los países del Mercosur, permite una máxima de 110, pero regula los tramos peligrosos con velocidades diferenciadas. Totalmente, así mismo. Bueno. Doctor, un punto que resaltaba el director de la patrulla caminera me parecía importante, porque también se dio con el Hospital del Trauma, porque se ha utilizado hasta el lenguaje más duro para tratar de concienciar a la gente. Sin embargo, da la impresión que no hay una respuesta o el retorno que queremos recibir, que es precisamente disminuir las cifras, ¿no? Probablemente uno de los tiempos que más se insistió. Yo recuerdo la primera convocatoria que se hizo en el Ministerio de Obras Públicas bajo la presencia del ministro Arnoldo Vins, donde estuvimos todos los actores. Aparte de nosotros, con el director de la patrulla caminera, estuvieron gente de la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Menor, inclusive estuvieron por ahí. Yo creo que definitivamente no entra en las redes sociales, en todos los espacios posibles, incluyendo a las celebraciones religiosas. Nosotros utilizamos para decirle a la gente que utilicen las indumentarias necesarias para conducir en ruta, y desgraciadamente seguimos con esto. Es más,
haciendo tramos, no de rutas principales. Estábamos comentando con el comandante. Vos, en un trayecto simple de hacer de kilómetro 18, ruta 2, hasta en la ciudad de Luque, por la zona de Cañada San Rafael, hemos contabilizado con mi señora 52 motocicletas. Solamente 2 tenían casco, el conductor y el acompañante. Y el resto no te cuento. Ahora inventaron una porta criatura que va delante de la mamá. O sea que si se cae, va a caerse sobre la criatura. O sea que la inconsciencia, yo creo que va por la falta de la colaboración probablemente de los municipios. Tenemos 19 municipios en el departamento central. Lo que he visto activo, y debo destacar, así como destaca el comandante, es el hecho de la colaboración de la concejalía de la Municipalidad de Asunción. El concejal Nenecho Rodríguez ha hecho una campaña en la cual nosotros suscribimos, donde le invitamos a la gente, elegí cómo querés volver. Y se simuló un accidente de tránsito feo frente a la Recoleta, y donde hubo heridos, inclusive hubo gente que se acercó a ver, y algunos inclusive fantaseó porque vino un señor que estaba tomado, pero a pie, y le estaba comentando al otro que él presenció el choque. O sea que evidentemente la gente ve ese teatro, pero definitivamente, por lo menos en el área de Asunción, los siniestros de automóviles no fueron demasiado en cantidad, se refiere. ¿Y fue por qué? Porque se movilizó mucha policía municipal acá en Asunción. Sin embargo, en el área metropolitana también a lo mejor, pero no con la misma intensidad de Asunción. Yo ese 31 estuve en el hospital de emergencia hasta muy tarde y me desplacé hacia mi domicilio en Capiatá, y he visto frente a los principales clubes sociales estaban el operativo de control de la policía municipal, y ellos se quedaron hasta muy temprano, hasta ya saliendo el sol. Sí. Entonces, estábamos diciendo que el control es lo que tenemos que insistir, el control personal. La gente tiene que ver la presencia disuasiva de las autoridades quienes se encargan de esto. Perfecto. Gente, no se olviden, tenemos habilitado el WhatsApp de Puntos de Vista, el 0972-655-000. ¿Cuál sería el método? ¿Qué opinan ustedes respecto a lo que estamos abordando? Las cifras no disminuyen a pesar de la intensificación de los controles, continúa o aumenta incluso la cantidad de personas heridas y muertes que se producen con relación a estos percances que se pueden evitar. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Puntos de Vista. Estamos avanzando en nuestra edición del día miércoles. Miércoles, parecido al lunes, claro, después del feriado de Año Nuevo. Queremos compartir con ustedes más cifras, sobre todo haciendo comparaciones de semana con semana. La semana previa de Navidad, la semana previa de Año Nuevo, y vamos al respecto a hacerle la consulta al doctor Agustín Saldívar. La semana, doctor, si hacemos comparaciones, a ver, de una semana de noviembre o de diciembre, que me imagino ya es de alta tensión, con la semana de Navidad, acercándonos a Año Nuevo, por ejemplo. Y varía mucho. El promedio, acá la semana previa incluyendo, ¿verdad? Del lunes 24 al domingo 30, 1606. Pero esta cifra de 1606 suele ser 2400. O sea que no va relacionado solamente con las fiestas. 1606 son personas que llegan de accidente de tránsito. No, de accidente de tránsito es el 258. 1606 ya tiene que ver con agresiones, enfrentamientos, diferentes casos. Así es. Ese es en cuanto a la cantidad. La cifra de siniestrados viales promedio es 258 en general. Sí. 183 de motos. Eso sí se mantiene. Eso se mantiene. Y ahí nuevamente quiero insistirte, doctor. Sí. Esa cifra, 1606, que es la de una semana, sí, si comparamos con una semana cualquiera del mes de noviembre, del mes de octubre, ¿son similares las cifras? Son similares, superiores a esta. ¿Superiores? Superiores a esta, sí. O sea que no es que estas fechas son de alta tensión. Durante todo el año sigue siendo igual.
Yo quería compartir contigo el de que, o sea, que el comportamiento de lunes a jueves. ¿Qué pasa? Y yo creo que el director me va a aseverar o me va a decir, no, estás equivocado. El área metropolitana, Asunción y los 19 distritos del departamento central, la mayoría son dormitorios de gente que trabajan y se desplazan de una ciudad a otra. La cantidad de metros cuadrados de rutas asfaltadas, por más que haya aumentado, si realmente yo reconozco eso, y las ramales también, a partir de las 5 empieza a cargarse y llega a saturarse para las 8 de la mañana y eso se mantiene hasta las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de metros cuadrados de ruta no da abasto para que se desplacen ómnibus pasajeros, vehículos de 4 ruedas tipo automóvil, y entre esos están las motos zumbando como abejas. Y como no tienen un respeto a las normas, entran a la izquierda, a la derecha, o suben sobre la vereda. Entonces, esas son personas que ni miran el semáforo, miran hacia ambos lados y cruzan. Esas personas tienen, primero, la desproporción de la protección. Él no tiene protección, su cuerpo es la protección. En la primera roce, ellos se caen y se accidentan leves. Yo le llamo a aquellas personas que tienen raspones, erosiones en alguna parte del cuerpo, alguna fractura de costilla, como mínimo esos ligan. Claro. Y después vamos aumentando la gravedad, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los que tienen lesiones graves con fracturas expuestas en las piernas, si afecta la parte circulatoria, o de repente cayó en un lugar donde hay bosta de vaca, hay tierra contaminada, muchos de ellos pierden las piernas no por la falta de vascularización, sino por la infección que le agarran en ese lugar. Por más que uno lave 10 veces, a veces hasta piedrita encontrarla 10 veces que vos estás haciendo los lavados intensivos bajo anestesia. Y si por ahí tiene... ¿Dónde encontrar la piedrita, doctor? Dentro del músculo. Porque los pacientes se desparraman y, mira, son pacientes que tienen traumatismo de cráneo, incrusta en él la piedrita. Traumatismo de cuello, tienen traumatismo de tórax, traumatismo de abdomen, y ahí involucran cerebro, macizo facial, algunos quedan cuadriplégicos. Y no es novedad, 3 cuadriplégicos tuvimos este mes de diciembre. Otros tienen lesiones pulmonares, tienen lesiones de vísceras huecas como estómago, intestino, desprendimiento de eso. O lesiones del hígado y riñones. Y muchos tienen abulsión pélvica. Estamos hablando de pacientes sumamente complejos que, de acuerdo a contra qué impacta y a qué velocidad tienen las lesiones por la inercia del choque con un elemento fijo. Entonces, esa descripción que te hago para no confundir realmente, yo creo que se puede corregir. Se puede corregir. Y yo sé que hoy en día la dirección de la patrulla caminera tiene ya una continuidad y tiene la ley, que la normatización se está llevando adelante. Y para hilar nomás con tu pregunta, Diego, ¿cuántas campañas, cuánta información? Y yo creo que definitivamente la punición es lo único que nos va a enseñar. Claro, totalmente. Yo creo que al que transporta a una criatura de menor de 12 años en la motocicleta y se accidenta, el fiscal, el Ministerio Público tiene que imputar al padre o la madre que le alzó en esa bicicleta al niño. Totalmente. Porque el niño en Paraguay tiene una esperanza de vida de 70 años en promedio. Entre el varón y la mujer tiene una esperanza de vida 3 o 4 años más que el varón. Pero si vos tenés un niño lesionado de 3 años, de 4 años, y tiene, como yo te digo, una amputación de una pierna, como ocurrió en ese accidente en Piribebuy, en donde murió la mamá y el papá. Y vinieron 2 hermanitos, una menor de 9 años y una de 5 años. Y la de 5 años tuvo un traumatismo craneal grave y tuvo una lesión grave en la pierna y se le tuvo que amputar la pierna a la nena. Entonces, yo te pongo un ejemplo nomás, varios de estos nosotros vivimos a diario. Entonces, en ese caso no le vas a poder imputar a sus padres porque mamá y papá murieron. Pero definitivamente hay casos en los cuales los niños tienen esas lesiones y tenemos que ser serios y responsables. Yo creo que todos los actores, y principalmente el ciudadano que utiliza ese medio de transporte,
no voy a estigmatizar porque la motocicleta, ¿qué es lo que constituye? Un grito de libertad del ciudadano paraguayo en ausencia de transporte público a toda hora y en todo tiempo. A veces es el único medio que se vale ese ciudadano para irse a su trabajo en un hotel porque sale tarde, o en la universidad, o de repente tiene que tomar 3 o 4 pasajes, y ahí ya estamos tocando el boleto único, por ejemplo. O sea que tuvimos una intentona de superar esto con el diabolizado Metrobús. Entonces tenemos que ver las alternativas, porque hay una cosa que yo no te comenté de lo que aumentó en la noche de la madrugada del 1. Es que hubo una referencia de que aumentaron la utilización de choferes alternativos de los medios digitales de transporte y los taxis. Sí. O sea que la gente, cuando vieron que había varios controles, utilizaron esos medios. Entonces eso tenemos que también, me gustaría que ustedes investiguen de manera que vean qué porcentaje aumentó esa noche en el transporte. Estamos ahí en la disyuntiva, hay que ver, hay que hacer la ecuación algebraica, pero finalmente tenemos que sacar un resultado, y ese resultado no puede ser que 7 millones de paraguayos que somos no podamos organizarnos para que disminuyan la muerte por violencia. Totalmente de acuerdo. Tenemos un mensaje que queremos compartir con ustedes, el director de la patrulla caminera, y con el doctor. Voy a pararme yo, quédense nomás ustedes ahí, cómodos en sus asientos. Voy a leer estos mensajes. Buenas noches, punto de vista. Creo que para muchas personas el sentido de la vida es lo que no le encuentran. Es por eso que ya nadie mezquina la vida, uno mismo y mucho menos la vida del otro. El concienciar yo creo que va a llevar su proceso. Este es un trabajo que va a llevar su tiempo y las autoridades deben tomar otras medidas que le toque a la ciudadanía. A ver, leemos otro mensaje rápidamente. Es lo que estamos proponiendo, sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Buenas noches, muy interesante y claras las explicaciones del doctor Saldívar y del director de la caminera, pero creo que el que conduce alcoholizado y ocasiona muerte en accidente, la justicia debería ser más severa en el castigo. Tenemos que cambiar el Código Penal también. Debería ser doloso en ese caso, porque es como un arma de fuego. A ver, director, porque quiero compartir un dato con el director para después avanzar con esto. Me decías que al año, ¿cuántos accidentes de tránsito y al año cuántas muertes? Bueno, según el Observatorio de Accidentes, con el cual nos reunimos en la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, hay aproximadamente, redondeando, ¿verdad?, 1.200 y más de 60.000 heridos. 1.200 muertos al año y más de 60.000 heridos es lo que reporta la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Yo te preguntaba, director, porque, a ver, estas cifras parecen bastante amplias, grandes. ¿Qué significa esto? ¿Es alarmante esa cifra o no comparando con otros países, por ejemplo? Me permito hacer una comparación local nomás, ¿verdad? 70 personas murieron por dengue, ¿verdad? Sí. Y 500 quedaron con secuelas en el verano pasado. Así es. ¿Y qué pasó? El escándalo que se armó, ¿verdad? Hasta las Fuerzas Armadas salieron a limpiar patios ajenos. Y con 1.200 muertos. Y 60.000 heridos. ¿Cómo es que nadie se escandaliza por esta situación? Yo quiero que me disculpen el énfasis, ¿verdad? Pero el vivir esto cada día creo que liquifica la endorfina y reduce la posibilidad de alegrarse, ¿verdad? Sí, porque es un problema realmente tremendo lo que vivimos y parece que a nadie le interesa. Como decía indirectamente el mensaje anterior, ¿verdad? Va a llevar su tiempo, pero tenemos que empezar a tomar acciones hoy. Por eso la caminera está con esas ganas de empezar a inhabilitar a los alcoholizados, ¿verdad? Hay que sacarles la licencia porque eso ya no es una licencia de conducir, sino una licencia para matar. Totalmente. Director, discúlpame que le ponga énfasis también a esa puntuación que mencionabas. Quiero puntualizar eso. ¿Cuándo comenzaría a operar esa inhabilitación cuyo borrador de resolución me imagino que ya han presentado, ¿no? Está en la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ¿verdad? Yo creo que muy pronto vamos a empezar a implementar eso. Y otras cosas más. No puedo dar un tiempo yo, ¿verdad? No puedo decir en qué tiempo, pero esperemos que sea lo antes posible. Nosotros en los 40 cuarteles que tenemos en el país tenemos condiciones de darles charla a las personas que reinciden en manejar alcoholizadas. Y muchos municipios, como particularmente el de Jovenau, de donde yo provengo, el municipio de Encarnación, el municipio de Asunción, también tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces, la Agencia Nacional indicará
Si yo soy de Hohenau, vivo en Hohenau, entonces al juzgado de faltas de Hohenau le estará diciendo, hay un señor que tiene que tomar un curso de conducción en Hohenau. Entonces, toma su curso, el juzgado de faltas certifica de que participó de ese curso de 7 a 11 de la mañana. Y no estamos descubriendo nada nuevo. Son las alternativas que iban tomando los países y en Europa hasta la cárcel, ¿verdad? Totalmente. Los alcoholizados van a la cárcel. En algunos estados de Estados Unidos también. Y entonces nosotros alguna vez vamos a llegar también a esa instancia. Tenemos que llegar a alcohol cero al volante. Totalmente. No hay otra alternativa. Tenemos que llegar al 100% de uso de casco. Sí. No hay otra alternativa. Sí. Y tenemos que entender que la ley de tránsito nos ubica en nuestra personalidad individual y busca el bien común, limitando las capacidades de conducir y la potencia de los vehículos a la realidad vial. Si eso no entendemos, no va a seguir siendo no escandaloso, 1.200 muertos y 60.000 heridos. Bueno, tenemos un mensaje. Buenas noches. Este ya leímos. A ver, otro mensaje. Buenas noches. No hay que esperar que ocurra el accidente para imputar a padres o cualquier persona irresponsable que transportan niños en moto colgados como uvas. Las autoridades, ya sean de tránsito o policiales, al divisar una situación de esta índole, automáticamente deben detener al motociclista. Sí, así hacemos realmente. A ver, una consulta. La patrulla caminera procede a la detención o retención de una persona que va, por ejemplo, sin casco, llevando criatura de manera irresponsable. ¿La Policía Nacional puede hacer eso? La Policía Nacional, en virtud del artículo 217 del Código Penal, exposición de peligro al tránsito terrestre, también interviene en esos controles. Y por eso tienen muchas motocicletas también en sus patios, en las comisarías. Pero muchas veces uno ve que al costado de la patrullera pasa una motocicleta sin casco. Bueno, cuando estamos dirigiendo tránsito no podemos abarcar todo el trabajo. Y entonces pasan personas sin casco. Y son más de 1 millón de motocicletas. Y ninguna institución, y no estoy sacando la nalga de la jeringa. No. Pero ninguna institución tiene la capacidad de poner un ángel de la guarda a cada conductor, ¿verdad? Acá tenemos varios problemas solucionables. Desde el origen de la licencia en adelante, todos los problemas tienen solución con voluntad política. Por eso tenemos mucha esperanza en nuestra Agencia Nacional de Tránsito, que tiene un arduo trabajo de hacer con los municipios. Los municipios tienen una obligación constitucional traducida a su ley orgánica municipal, que es preparar a los conductores para otorgarles la licencia. Yo fui intendente y lo digo con autoridad. Los municipios tienen la obligación, no es una opción, la obligación constitucional y legal de preparar a los conductores para entregarles la licencia. Y dije 2 veces. Totalmente. Perfecto. Doctor, me parece importante también resaltar un aspecto, ya que contabas vos descriptivamente incluso cómo llegan los heridos y los pacientes al hospital de trauma. ¿Cuánto es el gasto que tiene el Estado paraguayo a través de esas personas que quedan parapléjicas, que quedan sin capacidad de desenvolverse de manera personal? El costo promedio es de $100.000 para toda la atención de todos ellos, pues no por paciente. El costo así, para que la gente que consulta en un sanatorio privado entienda, es ingresamos en la urgencia, si venís extremadamente grave, te van a hacer una reanimación por el protocolo ATLS, que es una sigla de protocolizada de asistencia en politraumas graves. Le van a hacer una vía aérea, una intubación endotraqueal, le van a ver cómo está respirando. Ese paciente tiene varias fracturas de costillas. Si es que tiene fractura de costilla bilateral sin radiografía, ya le van a poner los tubos de drenaje para controlar qué es lo que tiene. Porque muchos pacientes al fracturar sus costillas perforan el pulmón y tienen un neumotórax que es grave. Puede morir eso. Le van a hacer una ecografía en el abdomen para ver si no tiene líquido libre. Su presión arterial, le van a estabilizar las fracturas con férulas de radiografía de cartón o las que vienen de plástico.
ese paciente si tiene líquido libre en cavidad y al infundirle 2 litros de suero, si no recupera la presión, se va a quirófano. O si lo contrario, se estabiliza, se hace todos los estudios laboratoriales, se hace una tomografía de cabello hasta pie. O sea que estamos hablando de una inversión en ese momento entre profesionales que lo examinan, que son de varias especialidades. Cirujano, neurocirujano, cirujano vascular, cirujano de trauma, clínico, las enfermeras, el espacio, la utilización de los distintos dispositivos, insumos, medicamentos. Y al salir de la sala de tomografía, la evaluación y el quirófano, estamos hablando de 20 a 30 millones solamente al ingreso hasta que se vaya a la terapia. Es muchísimo. Y en la terapia vos calculás un 9 a 12 millones por día. Por día, sí. Entonces vos, en promedio, ese paciente va a estar 10 a 12 días en la terapia. Sumando todo, yo le pasé así en forma grosera que lo que se gasta por ese paciente es de 170, 200 millones como mínimo. Por un paciente. Por un paciente. Entonces, eso realmente, uno dice 200 millones. Pero a eso sumarle, mantenerle en una de las instituciones privadas la rehabilitación de aquellos que sí se pueden rehabilitar es de 1 millón por día. No, sí, es incalculable realmente. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima, y venimos ya con las últimas consideraciones aquí en Puntos de Vista. Muy bien, estamos cerrando nuestra edición de Puntos de Vista. Aquí vamos a cerrar con el director primeramente de la Patrulla Caminera. Finalmente, un puntito que me parece importante, la ampliación de rutas también va a ayudar en cierta manera, director, ¿no? Por supuesto, la duplicación de rutas que se está haciendo en la Ruta 7 y la Ruta 2 es importantísima y necesaria por la carga vehicular de esas rutas. Totalmente. Gracias, director, por venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes y también gracias a los televidentes por compartir estos minutos también a través de sus mensajes, de los cuales también aprendemos nosotros. Totalmente, totalmente. Doctor Agustín Saldívar, gracias por venir a compartir con nosotros. Un último breve mensaje para ir cerrando. Y bueno, complementando todo lo dicho ya acá, realmente, y agradeciendo también ese espacio de difusión de lo que nosotros estamos haciendo acá con el comandante de la Patrulla Caminera. Y realmente vamos a agradecer a ustedes que difunden esto, es el hecho de que la gente vaya tomando conciencia de que la vida vale. La vida vale, uno tiene que llevar una vida saludable, entre eso está el de tener seguridad de que cuando yo agarro un vehículo, un manubrio de motocicleta o un volante, tengo que tener la seguridad de que yo me proteja y le proteja a los demás. O sea que en ese aspecto yo coincido que definitivamente tenemos que apostar al alcohol cero en la conducción. Lastimosamente, te cuento, que muchas veces tomando muestras de orina en los pacientes accidentados, encontramos aparte de alcohol, heroína, cocaína y cannabis. O sea que todo mezclado. O sea que la gente ya no le es suficiente probablemente uno de los estimulantes y varios estimulantes hay. Entonces, señores padres, yo también soy padre de 5 hijos y controlemos más a nuestros hijos. Totalmente. Gracias, doctor Agustín Saldívar. Muchas gracias. Muy bien, estamos cerrando nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega pegado el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.